a cambiar de tema porque a partir de un libro empezó a trascender una expresión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ustedes saben, bueno, ha sido un personaje que ha despertado muchísima polémica, su trayectoria político-partidaria y sus últimas decisiones, además, en el cargo que ocupa, ha sido, bueno, causa de mucha discusión. Y ahora lo que surge de este libro, una expresión suya, que dice... el libro se llama Almagro no pide perdón, pero su expresión tan polémica por estos días es de que se siente vallista y por lo tanto deja la puerta abierta a una posible candidatura en el Partido Colorado. ¿Cómo toma esto el Partido Colorado? Bueno, hubo distintas expresiones, algunos con buenos ojos, otros con malos, y otros cuestionando el oportunismo de esta expresión. Vamos a repasar la información y después lo vamos a conversar con un integrante, obviamente, del Partido Colorado. Ya venimos. La definición vallista del ex canciller y actual secretario general de la OEA generó reacciones encontradas entre dirigentes colorados. Mira, a mí me causó sorpresa. Nosotros lo que decimos es que las puertas del Partido Colorado están abiertas. Simplemente una declaración, la tomo como tal y nada más. Almagro agradeció este martes al expresidente Sanguinetti su mensaje en redes sociales. Mi intención es y será siempre contribuir por más desarrollo inclusivo, y el vallismo es una fuente inspiradora de todos los uruguayos, agregó el ex canciller en su cuenta de Twitter. No atribuyo intenciones, hace mucho tiempo que no hablo con el señor Almagro, de modo que no puedo decir nada más que lo que digo. Simplemente eso, que como vallista me parece interesante o gratificante que alguien que ha estado siempre muy lejos del vallismo hoy reconozca lo que significa. Almagro militó en el Partido Nacional, después integró el MPP y fue canciller durante la administración de José Mujica. El expresidente lo impulsó a la Secretaría General de la OEA, cargo que ocupa hasta hoy. Ahora, consultado por los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, Almagro dijo que en el lugar que se sentiría más cómodo es en el vallismo. En un vallismo mucho más tradicional, un vallismo mucho más del viva valle que de las variables posteriores, agregó. Tendrá que hacer su trámite de afiliación y podrá militar y demostrar que realmente es vallista. Ahora, creer que puede venir y ser candidato como si el Partido Colorado tuviera bandera de remate para hacer un proyecto personal me parece muy difícil y poco apropiado. En términos hipotéticos, si eso algún día llega a ocurrir, lo que decimos es que el Partido Colorado está abierto a todas aquellas personas que quieran trabajar de buena fe por el bien del país. Dime si el vallismo está en el Partido Colorado o dónde está. También es algo que uno puede preguntarse, ¿no? Porque inmediatamente salió el Partido Colorado a decir, nos gustaría, ¿no? Pero uno encuentra vallismo en muchos lugares, o por lo menos en el discurso de muchos líderes de otros partidos políticos. Entonces, pero nos guste o no, perdón. Vamos a arrancar por algún lado. Claro, ¿Qué? Sí. La sociedad uruguaya tiene una impronta vallista en el cual blancos, comunistas, etc. Todos, en definitiva, tienen una impronta en algo vallista. Nos marcó muy fuerte. No sé. Ah, que no te guste a vos como blanco, no, pero como blanco, que defina vallista, porque estaría bueno definir qué es ser vallista. Porque está mirando, escribirte un mensajito. No, pero pará, porque sería bueno definir qué es ser vallista, porque una cosa es la idiosincrasia uruguaya. Ahora, cualquiera que tiene una idiosincrasia uruguaya resulta que es vallista, ¿no? Disculpame. ¿Qué es ser vallista? Diputado, bienvenido. Nos está acompañando Conrado Rodríguez, diputado por el sector vallista. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ser vallista, la definición de ser vallista no implica solamente decir que uno es vallista porque fue a la facultad pública, porque fue al liceo público, porque fue a la educación inicial pública, ¿no? Porque esa es la definición que hace Almagro de lo que es ser vallista. Ser vallista implica muchísimo más que lo que hace referencia. Yo creo que el vallismo, si bien ha impregnado a toda la sociedad, y la gran construcción del vallismo ha sido justamente las instituciones republicanas del país, ha sido la posibilidad de tener una clase media muy consolidada en el Uruguay, diferente a otras clases medias que existen en Latinoamérica. El vallismo impulsó la legislación laboral, la legislación social, pero también es cierto que el vallismo por algo nace en el Partido Colorado. Partido liberal por excelencia, así lo definía Valle Ordóñez, y por algo nació en el Partido Colorado. Por lo tanto,
la referencia que hace Almagro en cuanto al vallismo, que él se siente vallista, obviamente que genera la repercusión dentro del Partido Colorado, porque nosotros consideramos que el vallismo solamente puede estar como expresión ideológica, como expresión política y electoral dentro del Partido Colorado. Pero eso es una lógica de ideología o es una lógica más de pertenencia. Las dos cosas, porque obviamente una cosa hace la otra, porque la pertenencia también está dada con la construcción que ha hecho el vallismo históricamente y la construcción que ha hecho el Partido Colorado históricamente. Por lo tanto, si bien ha impregnado a toda la sociedad y hay muchos que pueden sentirse de alguna manera vinculados a esa raíz y sobre todo a la imagen de don Pepe, no por eso se califica a una persona de ser vallista. Eso es lo que yo personalmente pienso. En toda esta discusión, yo creo que va más al fondo, no solamente por el hecho de que uno diga que es vallista, sino que en el caso puntual, en el caso del secretario general de la OEA, esta expresión de decir que ahora se siente vallista luego de muchos años de militancia dentro del Partido Nacional y de decir en muchas oportunidades que él se sentía blanco, sobre todo se sentía blanco, luego incorporarse al MPP a través de su ligazón con el expresidente Mujica, para decir después que se consideraba mujiquista, porque hasta el día de hoy Almagro dice que se considera mujiquista. Entonces, considerarse blanco, considerarse mujiquista y ahora considerarse vallista. Yo creo que es una ensalada muy difícil de poder digerir y de poder desentrañar, porque en definitiva creo que las ideologías han impregnado al Uruguay todo, han impregnado a la política del Uruguay, y una cosa obviamente es ser blanco, otra el MPP, otra es ser vallista. Eso, el tema son las transiciones que hacen algunas personas por todas esas... Sí, me hace acordar cuando se dice que la religión es desastre, ¿no? La de a medida. Creo en Dios, pero también en el ovni, y entonces voy a hacer, ¿no? ¿Acaso no está pasando algo parecido con la política? Sí, a ver, creo que en los tiempos actuales lo que se está dando es que la política termina siendo un producto. Y lamentablemente termina siendo un producto. Esto no solamente se ve acá en Uruguay, sino que se ve en el mundo entero. Personas que pasan de determinada extracción política o determinada vertiente ideológica, pasan como si nada hubiera pasado en su pasado, valga la redundancia, a otra extracción o a otra definición ideológica. Está bien que uno se puede superar, uno puede hacer... Evolucionar no es parte de una evolución, un proceso de introspección. Ahora, permítame también decir que creo que en estas afirmaciones que hace Almagro para el libro que se hace referencia, creo que allí no hay una introspección, no hay un proceso interno que lo lleva a decir, bueno, yo ahora realmente siento que es el vallismo. Luis Almagro no pide perdón que lo interrumpa, pero ese es el título, de hecho, del libro. Bueno, es así. Entonces, creo que no hay un proceso de introspección. Creo que lo que hay sí es una estrategia política, porque si hay algo que hay que reconocerle a Almagro es que es un gran estratega. No en vano llegar a la Secretaría General de la OEA no es para cualquiera, y lo hizo en 2 oportunidades. Él ha sido un gran estratega, él ha ido modificando su actuar y su modo de pensar según las circunstancias y según las posibilidades que tenía de poder acceder a esos cargos. ¿Y cuál sería entonces, desde esa lógica, claramente se estaría alineando con quien entiende que es un oportunismo político, cuál sería el beneficio para Almagro y por ende para el Partido Colorado? Bueno, el beneficio para Almagro es que él quiere, a mi juicio, recalar nuevamente la política doméstica del Uruguay. Quiere volver a la política del Uruguay, tiene las puertas cerradas en el Frente Amplio, fue expulsado en el año 2018, y difícilmente pueda volver al Partido Nacional, el cual dejó en su momento para irse a la MPP. Entonces encontró en el vallismo el único puente. Encontró ahí un puente en el cual él siente de que, bueno, puede venir a participar en la política uruguaya a través del vallismo y específicamente dentro del Partido Colorado. Bien. ¿A quién le sirve al Partido Colorado que se le sume en las filas un Almagro, Alfredo? Yo creo que al Partido Colorado le sirve que le sume cualquiera, hoy por hoy, porque está muy en la lona. Pero yo creo que Almagro no es vallista ni es decir, Almagro es almagrista. Él se ha jugado por su rol personal, entonces lo que decía Conrado es cierto. Me parece que ya los blancos no lo quieren, el Frente tampoco, ¿y dónde voy? Pero hasta el 2025 sigue cobrando suculento sueldo como secretario general de la OEA, así que para el 2024 no corre. Capaz que después quiere venir.
Pequeña discrepancia con respecto a que el vallismo solo está en el Partido Colorado, porque Jorge Valle fue un parricidio lo que hizo con el vallismo. O sea que el Partido Colorado de vallismo tiene un sector, otros sectores no tanto. Y creo que hay vallismo en muchos sectores, incluido la izquierda o los blancos, que no les gustan los blancos, pero los blancos también lo tienen. Yo creo que el vallismo, disculpame Alfredo, creo que está en varias vertientes del partido, sin perjuicio de que obviamente que hay determinados sectores que lo impulsan de determinada manera. A mi juicio está dentro de todo el ADN del Partido Colorado. Decíselo a Jorge Valle. Bueno, no se le puede decir a Jorge, pero a los jorgistas. A mí me parece que sobre el asunto, cuando empezamos a hablar acerca de qué tan vigente era el vallismo, lo que decía Alfredo, lo que decía Marguerite, creo que en realidad no estaban tan contrapuestas las miradas. Yo soy de los que cree que el vallismo sigue siendo muy vigente en el Uruguay, tanto que desde mi perspectiva histórica y filosófica es casi un parteaguas. Un parteaguas a propósito del sello de lo que significa ser vallista en el Uruguay, o lo que podremos decir la herencia que dejó el vallismo, ¿no? La república liberal, la república liberal laica, el Estado como instrumento fundamental del desarrollo del país y fundamentalmente como escudo de los más débiles, cito textual. Me parece que son asuntos perfectamente identificables y que hacen que se transforme en un verdadero parteaguas desde mi perspectiva. Justamente creo que hacen mal los vallistas en querer, aunque entiendo la lógica política, en querer suponer que el vallismo solo le pertenece al Partido Colorado, porque en realidad sería un gran honor para el Partido Colorado y para los vallistas en particular que semejantes señas de identidad de la República estén incluso defendidas por personas que no necesariamente votan en el Partido Colorado. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando personas que no militan en el Partido Nacional reivindican la importancia de Wilson Ferreira, o gente que no milita en el Frente Amplio reivindica la figura, por ejemplo, del general Sereñi, ¿verdad? Ese es un asunto que quiero decir. Y después me parece que del mismo modo también es riesgoso y equivocado suponer que en el Partido Colorado hay solo vallismo. Y cuando es muy obvio que no, hay personas que están históricamente alejadas del vallismo, la corriente riverista, la corriente vinculada a otros sectores. Bueno, en fin, la historia es larga y muy rica en esa dirección. Lo que me parece que hace que todavía la charla sea más intensa. ¿Eso quiere decir que las famosas o tradicionales familias ideológicas están, bueno, cambiando? Bueno, ¿Están con más disfunciones o son más inclusivas, si se quiere? Bueno, eso es un asunto muy interesante que además Conrado, como diputado del gobierno, que integra una coalición multicolor en la que se expresan políticamente miradas acerca de la República, de la laicidad y del Estado, históricamente absolutamente distintas, justamente, que compusieron la armagaza con la que se formó la República, miradas absolutamente distintas. Sí, lo que pasa es lo que dice Alejandro. A ver, una cosa son los partidos políticos, otra cosa son las alianzas electorales y las coaliciones electorales. Bien. Porque en estos tiempos, fruto de una cantidad de cosas, entre ellos, a mi juicio, fruto de la reforma constitucional del año 96, que puso las cosas entre dos polos, eso provocó de que vinieran las coaliciones. Y la coalición que está gobernando en la actualidad, obviamente que tiene diferencias y que tiene perfiles y que tiene inclusive aspectos ideológicos diferentes. Eso es muy claro, eso no lo tenemos por qué negar. Ahora, también decimos que dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio, hay aspectos totalmente disímiles entre diferentes fracciones dentro del Frente Amplio. Nosotros lo vivimos ahora, capaz que un poco menos, porque es oposición el Frente Amplio dentro del Parlamento, pero cuando el Frente Amplio era gobierno, las grandes discusiones pasaban en la interna del Frente Amplio a ver cuál era la posición que terminaba reinando o que terminaba primando para que determinado proyecto de ley saliera. Por lo tanto, una cosa es el sistema electoral y la actualidad, lo que ha llevado a esta actualidad, y una cosa muy distinta es la ideología. Y es el cuerpo de ideas y el cuerpo de valores que defiende cada uno de los partidos políticos. Y es también la historia que defiende cada uno de los partidos políticos. Porque yo, si bien en este momento estoy en coalición y defiendo a mi gobierno, porque este es mi gobierno, digo claramente que he tenido diferencias históricas con el Partido Nacional. He tenido diferencias a nivel
de lo que, a mi juicio, sucedió en la guerra de 1903, 1904, y seguramente compañeros del Partido Nacional dirán lo contrario y tendrán una mirada muy diferente a cómo reaccionó Valle y Ordóñez con respecto a esa situación de revolución, pongámoslos en esos términos, como se dice históricamente, que se podría tildar de otra cosa, pero obviamente que el Partido Nacional tiene otra lectura. No por eso dejamos de ver las cosas que tenemos que ver hacia el futuro. ¿A usted qué le molesta más de Almagro? ¿Qué le molesta más de Almagro? ¿Qué lo separa más de Almagro? ¿Que haya nacido en el Partido Nacional? ¿Que se haya pasado al MPP? A mí no me molesta que haya venido de otro partido político. Eso a mí, con sinceridad, no me molesta. Lo que sí me molesta es toda esta cantidad de vueltas y de contravueltas, una y otra vez, con determinadas posiciones para un lado, apoyando el régimen chavista en un momento. Bueno. Ese va a ser el final de mi pregunta. O sus posiciones para con Cuba, Venezuela, Bolivia. Es la contradicción permanente en la política. Entonces yo, si viene al Partido Colorado, hay muchos correligionarios que entienden de que es bienvenido y que tiene que venir adentro del Partido Colorado. Yo no sé cómo él se va a definir. Yo no sé cómo él va a adherir a nuestros principios si en un momento dado defendió al chavismo y en otro momento dado atacó a Maduro y al régimen, el mismo régimen, porque en definitiva no podemos pensar de que el régimen cambió porque murió Chávez, el régimen era el mismo. Pasó que él se mudó del MPP a la OEA. Entonces esas contradicciones, la contradicción también, lo que se hizo con respecto a Paraguay, de suspender a Paraguay para poder hacer entrar a Venezuela por la ventana al Mercosur. Y eso ha sido defendido por Almagro en el Parlamento Nacional. Entonces, ¿con qué credenciales luego se defiende determinadas cartas democráticas si en definitiva se tienen estos antecedentes? Bien, pero Yo como canciller... Justamente que ese es el punto, ¿no? Más allá de la discusión muy interesante que se mantenía respecto a dónde está el vallismo, si el vallismo puede estar en otro lugar que no sea el Partido Colorado, la discusión central acá es si le sirve a la política uruguaya a Almagro, no solamente al Partido Colorado. Bueno, pero ¿quién lo define? Porque piensen, sin ir muy lejos, en un Sartori. Bueno, que decidió por motus propio integrar además un partido que dividió las aguas y que más allá de lo que le hiciera bien o no al sistema, se le dio entrada y tuvo sus votos. Claro, pero tenías un Sartori que venía como un outsider de la política, que es una cosa. Yo creo que Almagro es otra cosa. Almagro es un operador político que ha estado en un cargo destacado. Sartori, recordemos, salió segundo en las elecciones internas. Segundo, sí, pero vamos a suponer que no tenemos todavía el resultado electoral. Mal yo que traje a Sartori a colación. No, pero está bien, son cosas diferentes. Almagro ha sido un operador que ha funcionado, servil al gobierno de turno en su momento, a quien lo puso en la OEA en otro momento, después servil a sus intereses. ¿Y por qué quiere volver Almagro o está preparando el terreno para volver? Porque perdió Trump en Estados Unidos. Porque y además, entonces ha perdido uno de sus grandes aliados. Yo no creo que el objetivo de Almagro fuera llegar a la OEA para volver a hacer política ni al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, ni al Frente Amplio. El contexto internacional que avaló a Almagro ya no existe. Porque incluso, entonces me parece que allí está la clave de qué es lo que estaría buscando Almagro en Uruguay. Creo que ningún partido político debería sentirse orgulloso de recibir a ese Almagro, ¿no? Incluso en esa lógica, recordemos que acaba de ser reelecto secretario general, pero con una correlación de fuerzas muy distintas. Y yo pregunto, en este mismo libro, el que motivó estas expresiones acerca de que el Partido Colorado sería mi lugar ahora que lo he pensado bien, ¿no? En ese libro él ratifica, reivindica la acción importante que tuvo para la concreción del golpe de Estado de Bolivia. Otro asunto que algún día podríamos conversar acá en Uruguay, de cómo reaccionó el sistema político ante el golpe de Estado en Bolivia. El asunto es, ahora en Bolivia ganó el partido que él ayudó a que fuera víctima del golpe de Estado. Pregunto, con Biden en la presidencia, con esta situación en Bolivia, ¿él tendrá los respaldos suficientes para continuar en este cargo que recién empieza? Me parece que es una pregunta que por lo menos deberíamos hacernos. ¿Alguien más? No, yo la visión de Camino sobre el golpe de Estado en Bolivia sería un tema lindo de debate, capaz que algún día, porque... Iba a señalar eso, no hay acuerdo, ¿no? Golpe de Estado en Bolivia hace algunas afirmaciones categóricas. ¿Golpe de Estado en Bolivia? Ah, bueno. Hace algunas afirmaciones categóricas. Hubo elecciones en Bolivia. No, ahora.
hay ¿Cuándo hubo hace algunas afirmaciones categóricas que sería un golpe de Estado. Los militares le dijeron al presidente, váyase presidente. Yo Eso con, es golpe de Estado en con cualquier lado, respecto al chiquilines. tema que estamos conversando... Ojo si empezamos a que nos gusten los golpes de Estado porque me gustó el que sacaron y no me gustan otros porque al que sacaron me gustaba. A ver si nos enfocamos en el tema que tenemos que hablar y no el golpe de Estado de Bolivia. Bueno, hay algunos que no les gusta hablar de eso, que es otra cosa. Pero es el tema de hoy, perdón, A ver, la señora conductora. siga, vamos a hablar por favor. pero me expreso sobre Pero el la golpe de señora Estado en conductora habla Bolivia. cuando ella quiere, no cuando vos le digas. No, pero a ver, pero también me parece que al lugar plantear que no para todo el mundo fue un golpe en Estado en ¿Me Bolivia. expreso sobre el golpe de Estado en Bolivia o me expreso sobre Almagro? Sobre Almagro. Correcto, muchas gracias. Me voy a expresar sobre Almagro. Yo lo que quiero decir es, yo, por ejemplo, con García tengo enormes diferencias, abismales diferencias con García de pensamiento, pero le reconozco absolutamente la honestidad intelectual a García. Y por eso puedo estar acá y por eso puedo discutir y puedo hablar con él. Yo creo que lo que no tiene Almagro es honestidad intelectual. Almagro, con esta afirmación y con algunas acciones que ha hecho... Ahora, yo no voy a decir si es bueno o no para la política uruguaya. Es un tipo capaz que ha llegado 2 veces a la OEA, que ha logrado posicionarse ahí. Se supone que logró arreglar, golpe de Estado mediante, el problema en Bolivia, convenciendo a Evo, qué sé yo. Está todo en el libro, en parte por lo menos de lo que publicó la prensa. Yo no leí el libro. Pero ha hecho maniobras, es un tipo inteligente, es un tipo capaz, es un tipo con ascendencia. No va a ser el primero ni el último que se pase de un partido a otro. No, tuvimos un vicepresidente de la República que fue 2 veces intendente por el Partido Nacional y después fue vicepresidente por el Frente Amplio. O sea, que se cambie de partido, acá está lleno de ejemplos de gente que se cambia de partido. ¿Una política donde no tenga gente honesta? Perdón, mi calificación es Yo quiero otra que pero mirá que deshonestos intelectuales hay hoy en todos los partidos, Sí, sí. de acuerdo al juicio Está de cada perfecto. uno, ¿no? Pero hay de acuerdo al algunos juicio que de ya cada vienen uno. con el currículum bastante yo completito, tengo mis ¿no? deshonestos intelectuales y esos son gente que yo no le doy crédito. Yo no le daría nunca crédito a Almagro. Para mí no es un tipo confiable. No Estamos de puede acuerdo. ser confiable. Estamos de acuerdo. En el partido que esté Almagro, yo intentaría no votarlo. Obviamente, Ahora, yo creo pero que esa para es el mi posición sistema personal. político uruguayo Pero que él no tiene es bueno. derecho a participar en política y que eventualmente Aquí puede ser no. bueno para el Partido Colorado porque le puede arrimar Aquí no estamos 2000 discutiendo, votos. no Es estamos otro discutiendo tema. si tiene el derecho o no. Yo creo que sí, me parece que cuando hablamos de la política que queremos, creo que la política que queremos es una política por lo menos de gente honesta intelectualmente y no de gente que ha demostrado ser un Está operador. correctísimo. Yo lo otro que Es quería lo decir mínimo que podemos exigir. con respecto a dónde está el vallismo, que decía, que no sé si no sé, el tema, una cosita más. El vallismo gobernó 100 años en el Uruguay. O sea, y la idiosincrasia del Uruguay está permeada por el vallismo. O sea, yo no soy vallista, pero viví en una sociedad vallista todo el día. Por eso, hasta el argumento de Almagro de decir, no, fui a la escuela pública, fui a la universidad y no sé qué más, entonces soy vallista. Es una pavada crónica de Almagro, ¿no? Parece mentira de un tipo inteligente que utilice ese argumento. Ahora, también creo que las ideologías, el vallismo, el sarabismo, el sereñismo o la bandera de los derechos humanos, los partidos que no tienen tanta historia, se aferraron a otras cosas, necesitan crearse una identidad. Por eso yo pregunto, ¿qué es el vallismo hoy? Y bueno, él puede decir que es el vallismo, pero agarras otro y te dice otra cosa que es el vallismo y tenés varias escuelas. Esa ideología existe en la medida que ellos la necesitan sostener porque es lo que los aglutina. Ahora, la ideología de hoy, para mí, es ¿sos liberal o sos conservador? Esa es la ideología que divide al mundo. Independientemente, por eso puede haber una coalición de gobierno de 5 partidos. ¿Sos de izquierda o de derecha? Yo te pregunto, Fernando... O sos de izquierda o de derecha, que es un poco liberal o conservador, es más o menos lo mismo. Defender una dictadura, ¿es ser vallista? Te hago esa consulta. Porque el vallismo históricamente se ha opuesto a todas las dictaduras, en el Uruguay y en el mundo. Pero yo no digo que... No, digo por esto, voy por este lado. Pero ser blanco tampoco, ser frente amplista tampoco, ser independiente tampoco. Porque es muy claro que en el último tiempo sectores del Frente Amplio apoyaron todo el régimen de Maduro. Han venido apoyando al régimen de Maduro. Entonces cuando se dice, por ejemplo, que el vallismo está dentro del Frente Amplio, bueno, hay una consideración inicial que está faltando. El vallismo, que es liberal y que es demócrata,
jamás puede avalar una dictadura. Pero, Conrado, entonces, por eso digo pero que dentro el del vallismo... Amplio hay cantidad de gente que no apoya la Está dictadura, bien, está además. bien. Ahora, estoy hablando de sectores y estoy hablando de dirigentes, no estoy hablando de los votantes, Bueno, por eso que me- seguramente muchísimos están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Muchísimos, o la gran mayoría a lo mejor. ¿tá? Entonces, pero por eso es lo que digo, cuando se dice que el vallismo no está en el Partido Colorado y está en otra fuerza política, bueno, veamos el ADN del vallismo. El vallismo ha estado en contra de todas las dictaduras. Entonces digo, cuando eso no se aplica dentro de una fuerza política, lo digo claramente, o no se aplica en determinados sectores, de determinada fuerza política, no podemos decir que allí exista vallismo. Pues no podemos definir una Conrado, ideología perdóname. ballista porque Yo estar en creo que contra sí. Sanguinetti es el dictadura. prototipo del vallista, ¿no? Sanguinetti es un prototipo de vallismo, ¿no? Sí, claro. Sanguinetti reanudó relaciones con Cuba después del 85 y con tuvo China. relaciones con China. Y China. eran las dos, según el criterio tuyo, son dictaduras. Entonces, si ese es el elemento que cataloga un vallista o Pero no, ese es el me criterio, parece que tienen que echar a Sanguinetti. Es un criterio de política internacional que ha tenido No, y es lo históricamente el mismo, Uruguay. pero me estás hablando de un elemento donde puntual tiene que que me ver los parece que no. intereses A ver, de a comerciales. uno porque no se está Donde no se los está intereses entendiendo, comerciales en la política exterior del Uruguay, el eje ha sido siempre defender los intereses comerciales del Uruguay. Ese ha sido el eje histórico, pasando por todos los cancilleres que tuvo el Uruguay. Por lo Pero tanto, la política, eso- perdón, la eso política hace a la internacional, política del Uruguay. la política internacional Venezuela está también exenta, extensión de Pero una cosa, moral y de Victoria, honestidad intelectual. Pero una cosa es, por ejemplo, tener relaciones diplomáticas con un país y otra cosa muy distinta es tener relaciones comerciales. Por algo, en diferentes países el Uruguay ha mantenido a su delegación, no necesariamente a través de un ¿Y embajador. por qué los quita un en algunos, encargado de entonces? comercio. ¿Y por qué saca embajadas en Porque no es algunos negocio. entonces? Cuando deja hacer negocio. Ahí hay una política de Cancillería por temas presupuestales o por temas geopolíticos. Estamos en un baile que nos viene bárbaro la tanda, les digo más. Sí, y me voy a la tanda. Empezamos con la ensalada de Almagro. Puede quedarse un poquito más, sí, ¿verdad? Hacemos una pausa.